El tema de hoy se llama la fe que supera la incertidumbre. Cuando uno empieza a buscar de Dios, tenemos incertidumbre de lo que va a pasar y tenemos miedo de buscar a Dios. Y dice, nuestra vida tiene incertidumbres porque no sabemos qué va a pasar mañana. No sé cómo voy a amanecer, no sé qué va a pasar con mi familia, no sé qué va a pasar con mi trabajo. Y en medio de todo el proceso de miedo y de fe, empiezo a perder de vista y me entra miedo de que no pueda lograr lo que yo creo, lo que yo sueño, lo que yo anhelo. Y empiezo a mirar y digo, ¿será que aunque vaya yo a la iglesia mi familia se va a convertir? ¿Será que voy a tener la solvencia económica que le estoy pidiendo a Dios? ¿Será que lo que mis ojos no ven un día realmente yo lo pueda recibir? Porque tenemos miedos y tenemos dudas y es parte de nuestra naturaleza dudar, ¿verdad? Si ustedes recuerdan cuando cuando Jesús llama a Pedro y él le dijo, ven, Pedro empezó a caminar, pero cuando él empezó a mirar las olas y empezó a mirar que se iba a hundir, se fue. Porque creemos en Dios, pero al mismo tiempo tenemos miedo. Todavía nuestra humanidad no nos deja creerlo al 100%. Y menos cuando empezamos a buscarlo y nos damos cuenta que buscar a Cristo nos empieza a cerrar, ¿sí o no? Parece que todo lo que estamos haciendo está mal. Parece que ahora tengo más problemas que cuando no lo buscaba. Parece que se me empiezan a cerrar puertas que antes tenía abiertas. Parece que empiezo a tener las luchas que antes no tenía. Y entonces la incertidumbre crece y dice uno, ¿será que es verdad que Cristo me va a salvar? O sea, buscar a Dios me ha salido peor que cuando no lo buscaba. ¿Quién ha pensado eso? Yo he pensado eso y mucho tiempo lo pensé cuando mi fe todavía no estaba 100% segura en Dios, ¿verdad? Y yo les voy a hablar de un hombre hoy que se llama Habacuc. Habacuc era un profeta y si me ponen Habacuc 1 del 1 al 4 y dice la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Porque cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Cuando lees esto, ¿verdad? Tú dices, Habacuc era un profeta de Dios. Él le predicaba al pueblo de Judá, que era un pueblo elegido. Y cuando Habacuc le pregunta a Dios, porque tenía una relación con él, dice que oraba y siempre le preguntaba y a él Dios le respondía. Él le dice, ¿por qué no me oyes? ¿Por qué el pueblo que tú amas, que tú escogiste, está en violencia? ¿Por qué hay calamidad? ¿Por qué el impío asedia al justo? Yo muchas veces le he dicho a Dios, Señor, ¿por qué a veces yo veo que a los de afuera les va mejor que a mí? Yo no sé ustedes, pero yo sí le pregunto al Señor. ¿Por qué a veces mi esposo me dice, Yorli, vamos a dar la vuelta a la plaza y le digo, no voy a ir porque hoy no tengo dinero? Y voy a Liverpool y no es envidia, pero voy a Liverpool y digo, ¿cómo hay gente que tiene dinero para venir a comprar y a veces los hijos de Dios que te servimos todo el tiempo no tenemos dinero? Porque hay gente comiendo en los restaurantes que están en la plaza y hay mucha gente en la iglesia que no tiene para llevar a sus hijos a comer. Y yo le pregunto, ¿por qué el impío asedia al justo? ¿Por qué si nosotros ya no nos compramos ropa para ir a un antro, nos las compramos para venir a predicar y venir a la iglesia? ¿Por qué no me puedo vestir como yo quiero? Uno se pregunta, ¿por qué si yo soy un pueblo escogido? ¿Por qué a mí me va mal? ¿Por qué yo paso pruebas? Y encima Dios no me escucha o no me responde. Y entonces mi fe se empieza a desmoronar y digo, bueno, voy a la iglesia, pero algún día, cuando Dios quiera, Dios me está probando. Hasta lo decimos de dientes para afuera, pero no de dientes para adentro, porque lo sabemos, pero no lo creemos. Lo decimos, pero no queremos pasar esa prueba. Y dice aquí, cuando él le empieza a decir a Dios así, se siente confundido ante la injusticia y le reclama, Dios calla, no le contestó nada.
Pero en Habacuc 1:5, del 5 al 11 lo vamos a leer. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra que aun cuando se os contare, no la creerás. 6. ¿Por qué aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas? Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que los lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla, reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Los caldeos eran una nación peligrosa, era una nación imparable, una nación cruel, una nación poderosa y fuerte. Y ellos decían que iban a venir como un huracán, iban a derrotar a Jerusalén. Si ustedes escuchan, a Judá, perdón, si ustedes leen todo, otra vez Habacuc del 1 al 5, nos damos cuenta que Dios le dice a Habacuc, van a venir en sus caballos muy ligeros, van a tener fuerza, van a ser fuertes como el águila. ¿Qué más? Van a pasar como un huracán, o sea, nos van a destruir. Los caldeos iban a destruir a todo Judá, porque Dios así lo había dicho. Y Judá era el pueblo, uno de los pueblos escogidos por Dios. Cuando nosotros leemos esto dices, ¿y Dios dónde estaba? O sea, Dios no responde, Dios guarda silencio y cuando contesta es para decirnos que una nación que es peligrosa se va a levantar contra el pueblo de Dios y va a ser ágil, va a ser fuerte, va a venir como un terremoto, como un huracán y me va a sacudir. Traducción: cuando el pueblo de allá afuera y el mundo me juzgue, ¿cómo va a venir contra mí? Ágil, peligrosa, fuerte, imparable, cruel, como lo que estamos viviendo hoy. ¿Sí o no? Dice, el castigo no es falta de amor. Cuando nosotros leemos esto decimos, Dios me está castigando. Me está castigando y por eso manda toda esa maldad al pueblo de Judá y hoy Dios me castiga por no haberlo buscado antes. Pero hay promesas y palabras que se nos dan en un tiempo determinado porque necesitamos creer y entender lo que no sabemos. Ponme Habacuc 1:5, por favor. Dice, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no lo creeréis. Dios ya le había dicho a Habacuc que le iba a dar una obra, pero aunque se lo contara en ese tiempo, él no, ¿qué? No lo creerá. Dios ya nos dio promesas a todos, tu familia vendrá, tú y tu casa servirán a Jehová, tú serás próspero, tú serás sano, tú no estarás enfermo, pero aún cuando te lo cuentan, no lo crees, porque hay tiempos que aunque la promesa ya esté dada y ya esté escrita y ya esté soltada, no es tu tiempo de recibirla. Es duro entender la soberanía de Dios y cuando uno empieza a conocer a Dios, uno cree que Dios es Diosito el bueno. Y Diosito es bueno, pero el que es buen padre sabe enseñar y corregir a sus hijos. Y venimos de allá afuera donde no conocíamos a Dios. Y su soberanía hoy nos hace enderezar nuestros pies y caminar por sendas de justicia que nos aprietan hoy y que no nos gustan. ¿Verdad? Cuando Dios empieza a marcar su soberanía, que es diferente a la nuestra, empieza a mostrar su justicia, que no es la que nosotros creemos que es, no nos gusta y nos es más fácil decir, mejor me voy. Cuando aquí nos empiezan a darles instrucciones de obedecer en un grupo, de cómo sentarnos en la iglesia, de no metas agua, no nos gusta. No nos gusta la soberanía, no nos gusta obedecer.
Queremos las promesas, queremos la palabra que ya fue dada para nosotros, y aun cuando nos las dicen que en el tiempo correcto la vamos a recibir como debe de ser, no queremos pasar por la prueba. Dice: Habacuc conocía el corazón de Dios, él sabía que Dios era santo, piadoso, amoroso, ¿verdad? Era un buen padre, mas él se preguntaba: ¿por qué juzgas a tu pueblo? Hay cosas que suceden en nuestra vida que a veces no queremos, que muchas veces a nuestra vida vienen circunstancias que son necesarias para que uno pueda creer o para que se desarrolle en nosotros. Cuando yo hablo de mi testimonio, todos dicen, o algunas personas dicen: wow, yo quisiera que mi hijo sanara. Pero si les digo: vamos a ver cuántos días lloré, quieren. Cuando nosotros pasamos aquí, o un líder o alguien te da un testimonio de cómo en su casa su marido se transformó, uno dice: yo quiero que mi esposo cambie. Pero cuando el líder te dice: tienes que ir a la iglesia, tienes que obedecer, tienes que dejar de hacer eso, ay no, ya me voy. Cuando te dicen: deja de gritar, aprende a guardar silencio. Pero si yo así soy, ahora me quieres cambiar. Entonces hay procesos en nuestra vida que no los queremos vivir y que creemos que no los vamos a pasar. Sobre todo eso, Dios nunca nos da una prueba que no vayamos a superar. Cada quien vive circunstancias diferentes conforme a su fe, conforme a su necesidad, conforme a lo que haya vivido o con lo que haya crecido, ¿verdad? Todo el mundo quiere conocer a un Dios sanador. ¿Quién quiere conocer a un Dios sanador? Pero nadie quiere estar enfermo. Todos queremos un Dios proveedor, pero nadie quiere ser pobre. Las mujeres que no tienen esposo quieren que Dios sea su esposo, pero no quieren ser viudas. Todas queremos el milagro de tener un hijo, pero no te gusta decir que eres estéril. Todos queremos pasar y predicar y que cuando nosotros hablemos haya testimonio de tu vida para contar y ministrar a otros, pero no queremos vivir el proceso. Es fácil querer la unción, es fácil querer el milagro, porque ya está listo. Haré una prueba en vuestros días que aun cuando se os contare, no lo creeréis. Todos tenemos algo que ya está predestinado para nosotros, porque Dios así lo dijo. Hay una promesa que ya nos dio a cada uno, pero si se las cuenta no la van a creer. Si con el poquito proceso que están pasando dudan de Él, y lo primero que queremos hacer es salir corriendo. Cuando tu líder te dice: ¿por qué llegas tarde?, te molestas. Dios te está enseñando puntualidad. Cuando te dicen: no te vistas así, Dios te está enseñando a vestirte dignamente como un hijo de Dios. Cuando Dios te dice: cambia tu forma de hablar porque quiere que hables diferente. Cuando Dios te dice: te van a sacudir. Dios le dijo al diablo: sacude a Jacob, quítale todo, pero no toque su vida. Y todos decimos: wow, Job, ¿verdad? Qué fe ese hombre. Dios lo bendijo y lo multiplicó con mucho dinero. Después le dio hijos, le dio otra esposa, pero cuando se quedó sin nada, ¿quién quiere vivir eso? Todos hacemos así como: ay, se me cayó algo en el piso. Cuando Dios se manifiesta, aquí estoy. Pero cuando Dios empieza a decir: antes de la bendición viene la prueba, todos agachamos la cabeza. Y me incluyo. Nadie quiere vivir un duelo, nadie quiere vivir la muerte de alguien. Pero hay cosas en nuestra vida que son necesarias. Es necesario tocar fondo para volver a salir. Es necesario perder para ganar. Es necesario que Dios muchas veces quite cosas de nosotros, porque nos enseña
que cuando nos da la bendición a veces se vuelve nuestra maldición. ¿Cuántas mujeres han tenido a su esposo como su Dios? Y cuando Dios quita a ese marido, no, tú sientes que te mueres, la depresión, la tristeza, la soledad, tú te quieres morir porque el marido se fue. Porque tu marido era tu Dios. Y Dios te está enseñando que nuestro Dios es Dios. Nuestros hijos se vuelven nuestros dioses. Y a veces, aunque suene difícil, Dios los tiene que quitar o sacudir. ¿Cuántas veces los invitaron a la iglesia antes que tuvieran un problema y no llegaron hasta cuando tuvieron el problema? ¿Por qué esperamos a que Dios nos quite algo para venir a decirle ahora sí te necesito? No nos gusta la soberanía de Dios. Y lo malo es que regresamos cuando ya perdimos algo por no querer obedecer o escuchar su voz. Porque te voy a decir algo, todos los procesos van a doler. Una muerte, una separación, una enfermedad, perder una casa. Pero estando con Dios y rodeada de gente que te inspira fe, el dolor va a ser menos. Yo le decía ayer a mi hijo, cuando tu papá me dice, ay, qué flojera, ya no quiero trabajar, yo le digo, ay, lo siento, yo tengo la pila al 1000, aunque sea mentira. Porque un espíritu no puede apoyar al otro. Cuando él se cae, yo lo tengo que levantar. Por eso venimos a la iglesia. Por eso te tienes que rodear con gente que tenga fe y que crea en Dios. Pero todos decimos, cuando estamos allá en el mundo, si Dios está en cualquier lugar. Sí, pero el de allá afuera me dice, engaña a tu marido porque él te cuernea. Hazle lo mismo y ni cuenta se da. Pero la que está aquí me dice, ora, cierra la puerta y cree que él va a venir a tu casa y solo va a encontrar contentamiento en ti. Pero la soberanía de Dios no nos gusta. Cuando vemos que el huracán, ponme el 7, Habacuc 1:7, 8. Cuando veo que los caballos son más ligeros que los leopardos, o sea, imagínate, un caballo más ágil que un leopardo y más feroces que los lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorarme. Cuando el mundo allá afuera me está dando con todo, yo tengo que creer que estoy pasando un proceso, que aunque no lo quiero vivir, voy a tener fe para saber que después de eso viene la palabra que ya me fue dada. Solo necesito el tiempo para procesarla, entenderla y poderla recibir. Amén. Yo muchas veces le he dicho a Dios, no entiendo, yo no estoy de acuerdo, pero estoy segura que no me vas a dejar morir. Eso es vivir en fe. Cuando vienes aquí a pesar de los problemas que tengas, cuando vienes aquí confiado de saber que lo que hoy estás pasando es solo pasajero, porque la victoria viene pronto. Pero tú decides cómo vas a pasar ese proceso. Tú decides cómo lo vas a tener. Dice, cuando conocemos a alguien y nos dicen, él es confiable, préstale dinero, te lo va a pagar, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué decimos? No, mejor lo conozco y ya si veo que me da confianza ya le presto, ¿sí o no? Así es Dios cuando nos presentan a Dios. Hasta que uno tiene una relación con Él y uno tiene verdaderamente una identidad con Él, podemos confiar en Él. Mientras no vamos a confiar en Dios, porque no lo conocemos, porque no tenemos una relación. Cuando Dios nos prueba, cuando Dios probó a Habacuc, no solo estaba probando al pueblo, esperando que el pueblo se volviera a Él, también estaba probando el corazón de Habacuc. También Dios está probando nuestro corazón, también Dios está probando nuestra fidelidad. Dios necesita que tú creas para que tu casa completa le sirva, pero primero tiene que empezar por ti.
Dice, Dios se manifiesta en formas diferentes, ¿verdad? Nos manda enfermedades, bueno, el diablo nos manda enfermedades, nos manda necesidades, nos manda soledad, nos manda tristeza. Mas Dios en todas esas, Él se va a manifestar, aun cuando tú lo estás viviendo. Dios se va a encargar de que el proceso con Él no sea tan difícil. Dice, es un privilegio poder conocer a Dios cuando se trata de bendición, ¿verdad? Pero cuando ya no me gustó la prueba, yo digo, ya no quiero el proceso, ya mejor me voy. Hasta aquí llegué, hasta aquí nos conocimos bien y ya no me quiero meter más, porque si como asistente el domingo tengo conflictos, imagínate como líder. ¿Dónde están los líderes de Manantial de Vida que dicen eso? Ya gritaron, ya les salió la pus, ¿ya vieron? Romanos 5:8 dice, 5 del 8 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En medio de cada prueba, en medio de cada proceso, el Espíritu Santo es el que nos sostiene. En medio de cada aflicción es cuando tú le dices, Señor, yo necesito creer en ti, yo necesito anclarme a tu presencia, yo necesito saber que tú ya tienes una promesa para mí, que hoy no la veo, que hoy ya la dejé de creer. Yo no sé si ya sabes cuál es tu promesa o si todavía estás en espera de ella, pero ya la crees, ya la miraste, ya viste a tu familia convertirse, ya viste a tus hijos llegar, ya viste a tus enfermos sanar. No hemos visto todo lo que Dios tiene para nosotros. Venir a buscar de Dios es el ancla que nos sostiene, aún en medio de la tormenta.